Amigos, y continuamos con nuestro programa y como les había ofrecido, tengo un invitado de lujo, un invitado que va a sacarle provecho seguramente a este tema porque es un tema muy de él, es un tema que él permanentemente está trabajando dentro de sus blogs, dentro de lo que escribe, dentro de sus tweets, que es muy activo en las redes sociales. Él es el doctor Reni Jagoseski, doctor en psicología, conferencista internacional, escritor e invitado de la casa permanentemente. Reni, amigo, un placer enorme tenerte aquí. Nadie mejor que tú puede abordar este tema o entrarle a un tema tan actual y tan difícil para todos los seres humanos porque podemos caer en eso también, es decir, cuando empiezan a ofender, entonces hay una cosa que se enciende en colectivo y empieza a encenderlo todo. ¿Cómo nosotros abordamos situaciones de este tipo, en nosotros y en los demás? Bien, gracias por la invitación, me encanta poder estar aquí una vez más para conversar contigo. Seguro. Yo diría que esto podemos enfocarlo en dos perspectivas iniciales. Lo primero es, ¿qué es una ofensa? Una ofensa puede verse como un conjunto de palabras, de frases o de acciones que alguien lanza sobre nosotros con una intención de daño, o ofensa es algo que ocurre en mi mente en razón del tipo de interpretación que yo le doy a los eventos. De manera que o uno puede creer que la ofensa es algo que viene de afuera o la ofensa es algo que sucede dentro. Okay. Lo que caracteriza la ofensa es que fundamentalmente uno cree que hay algo que ataca nuestras metas, nuestra autoimagen o nuestro sistema de valores personales. Pero hay algo curioso. Lo que ofende a una persona no ofende a otra. No ofende a otra, correcto. De manera que ya eso nos muestra la relatividad del tema o de la palabra o de la terminología ofensa. Correcto. Entonces primero habría que preguntar qué es lo que hace que nos sintamos ofendidos. Okay. Probablemente que tenemos demasiada necesidad de ser importantes. Okay. Ese sería el primer abordaje. Y lo segundo tiene que ver con lo que tú has planteado en tu introducción, que es que ciertamente hay una especie de desafuero en la manera de manejar las diferencias interpersonales y quizás también hay un poco de elemento cultural porque toda conducta que permanece porque está siendo premiada. Si cada vez en las redes sociales hay más ofensas, si cada vez las personas tienden a responder de manera más airada, probablemente es porque uno no tienen la formación, la educación de familia, de escuela, de empresa, de medios de comunicación para que les diga mejores modos. O también puede ser que a veces el no tener castigo para la conducta inapropiada hace que esta tienda a repetirse y a proliferarse. Claro que sí. Además que acabamos de hacer programas las semanas anteriores acerca de los 4 acuerdos de Ruiz y todo lo que nosotros vemos en las redes sociales, digo, muchas de las cosas que vemos viola completamente esto, es decir, todo lo que tiene que ver, nada es personal y precisamente la ofensa parte de un hecho de que yo siento que eso es contra mí. Es correcto. Y por eso tengo que reaccionar como estoy reaccionando, porque tú me estás ofendiendo. Y la segunda cosa, por ejemplo, es ser impecable con tus palabras, es decir, que evidentemente la impecabilidad pues la pasamos por el piso porque evidentemente no hay ningún tipo de contención, se pierde la contención, ¿no? Sí, por supuesto que existe un prestigio social y nadie le gusta que le digan algo que sea negativo y que afecte su imagen. Las personas están en el legítimo derecho de proteger su prestigio y de vez en cuando pues de defender y decir eso que estás diciendo de mí no es real, no se ajusta a la realidad. Pero también hay que explorar un poco en las causas de esa conducta, porque, por ejemplo, la envidia se disfraza de crítica. Entonces consigues a alguien que permanentemente te está criticando, cuando en realidad lo que tienes es una envidia no confesa. Lo que tienes es celos no confesados. Por supuesto. De manera que quizás lo primero que hay que revisar es, uno, ¿de verdad eso es tan ofensivo como yo lo creo? Y desde el lado de la persona que ofende, que muestra la rabia, muestra el descontrol, generalmente lo que hay son personas muy infelices. Desde hace muchos años lo decía Dale Carnegie, cuando estamos felices somos buenos, cuando estamos infelices somos malos. A veces creemos que la vida nos debe algo y andamos por el mundo cobrándole a todos una especie de factura que quizás no existe realmente. Andamos cobrándole a las personas problemas no resueltos con padres, con madres, con hermanos. De manera que el llamado que tú haces a abrir la conciencia y a explorar internamente, sin lugar a dudas, que esa es la única semilla que puede producir frutos distintos. Sí, y yo creo que una de las cosas que pudiéramos ayudar a la gente, a mí no me gusta el término, ni el verbo, pero por lo menos dar a la gente tiene que ver con la posibilidad de detenerse. Sí, yo creo que tenemos que ser, ante estos medios muy rápidos, de 140 caracteres, particularmente, que es el medio que yo más manejo, que es Twitter, porque yo no manejo Facebook casi, tiene que ver con una cosa de detenerse. Vamos a detenernos. Primero, déjame leer otra vez, déjame ver qué es lo que están diciendo. A mí, por ejemplo, el otro día, una persona, además,
queridísima, porque además sé que lo hizo sin ninguna intención, pero entonces me puso, Carlos, te pregunté esto, me respondiste otra cosa, ¿acaso eres autómata? ¿Por qué la coletilla? ¿Por qué la... Entonces yo le decía, amiga, ¿por qué la coletilla? No, pero esa está buena. A mí me por Facebook una muchacha me puso, te mandé un email y no me respondiste, eres el peor. Y yo le dije, no, mi amor, no he recibido ni siquiera el email. Claro. Como la semana me puso, disculpa. Entonces, ¿por qué la coletilla? ¿Por qué el juicio? Porque ahí viene, fíjate, todo lo que ella me había dicho, Carlos, no me ha respondido, o me respondiste algo que no tenía que ver con lo que te pregunté. Te lo vuelvo a preguntar. Eso sería, pero ¿por qué tiene que haber la coletilla? Porque la coletilla parece que me sacara como un, lo que voy a decir es horrible a nivel de imagen, pero es muy importante, es como si me sacara como una cosa que me molesta, no voy a decirlo, es que es demasiado horrible. Mejor déjalo sí, así. Es como si le sacara algo que me moleste, toma ahí está eso que te moleste, tómalo a ver qué haces con una papa caliente, toma una papa caliente a ver si la agarra. Pues. Entonces, ese tipo de cosas se nos ha vuelto costumbre, se nos ha vuelto, entonces es eso, ¿no? Todo el mundo asume, nadie pregunta. Yo creo que una de las cosas es me detengo y me pregunto o pregunto ¿qué es lo que me estás queriendo decir? Lo que pasa es que generalmente la respuesta es automática porque proviene de un sistema egocéntrico que nos lleva a ser dominadores. Claro. Nosotros funcionamos no por integración, totalmente. así es, sino por dominación. Y queremos que las personas, uno, sean como nosotros, o dos, como nosotros queremos que sean. Por supuesto. Desde esa perspectiva de dominación, de no entender, de no poder vivir con la diversidad, con lo distinto. Correcto. No entender que ser diferente no es malo, que las personas tienen derecho a pensar distinto a ti, a actuar distinto, y eso no los hace ni malos ni necesariamente amenazantes. Correcto. Estamos en un tema de tolerancia. Tolerancia. Estamos en un tema de intolerancia. Absolutamente. Comprensión. Esto nos pone en un plano un poco espiritual. Hay que hablar de afecto, de amor, de aprecio, de aceptación, de benevolencia, de empatía. Y mi pregunta es, ¿pero es que hay otro camino? Claro, no hay otro camino. Yo no veo otro. O es ese, o es la guerra, todo el mundo contra todo el mundo, como pareciera que va ocurriendo cada vez más. Ok. Recuerde los acuerdos muy importantes los acuerdos de Ruiz, sé impecable con tus palabras, nada es personal, no asumas, pregunta, que es muy fácil. Repito, ¿qué me estás diciendo? Eso puede aclarar. Y venimos con una pregunta importante con el doctor Reni Jagoseski. Vamos a una pausa y regresamos enseguida. Continuamos, mis amigos, con el doctor Reni Jagoseski. Vamos a las coordenadas de ambos, que son muy importantes. Primero que todo tenemos el doctor Reni Jagoseski, es @doctor Reni. Doctor, la palabra completa, Reni con doble N e Y al final. Repito, @doctor Reni con doble N y Y al final. Y www.laexcelencia.com. Nosotros, www.carlosfraga.com. Y nuestras cuentas Twitter, @FragaCarlos, @LaVidaEsHoyTV. Bien, Reni, aquí tengo una pregunta para ver cómo sacamos esto, vamos sacando esto. Carlos, estoy viviendo un territorio minado en mi propia casa. En la mesa, que era un sitio de reunión familiar, se han llegado hasta tirar los cubiertos, imagínate. Mi mamá tiene 2 años en una iglesia muy fanática. Mi marido ahora es del partido de gobierno de forma muy activa y mi hijo mayor de la oposición. Entonces, de nada se arde un fuego y acaban con cualquier reunión, por un tema o por el otro. Y yo estoy en el medio, ¿qué puedo hacer?, dice Mariela. Hay muchas maneras de responder esa pregunta, pero voy a pichar directo al centro. Uno tiene que elegir la paz. Exacto. Eso es lo primero. Lo primero es la meta, lo segundo es la estrategia. A veces las personas tratan de moverse en la estrategia, pero no tienen clara la meta. Si tú eliges la paz, entonces tú decides qué enfrentas, qué toreas, cómo lo puedes manejar. Decides empezar a usar un poco, hablando de asertividad. ¿Dónde pones el límite? Es correcto. ¿Y dónde aplicas ese banco de niebla de que las cosas no te afecten y dejar pasar? Es decir, que no se active tan rápido, como decía Eckhart Tolle, el cuerpo del dolor. Correcto. Que no sea tan fácil la necesidad de venganza, de retaliación, de creer que siempre te están haciendo algún daño, porque el tema central aquí son las interpretaciones. Claro. Tú le dices a una persona, estás discutiendo con alguien y la persona te dice, no vale, tú lo que estás es loco. Entonces la persona puede interpretar eso como que le estás diciendo que es un trastornado, que vive desvariando, que es un desquiciado y que no sabe lo que está hablando. Cuando en realidad lo que le están diciendo es, estás equivocado. Cuando el hijo se molesta, le dice a la mamá, ¿sabes qué? Te odio. En realidad lo que le está diciendo es, estoy disgustado. Correcto. Entonces, como decía Kenneth Hergen, las palabras son herramientas que uno usa en la sociedad para metafóricamente expresar lo que uno siente. De manera que hay que aprender a oír más el contenido que la palabra. Debajo de las palabras están los mensajes.
Una palabra no necesariamente significa lo que ella textualmente alude. Tú le dices a una persona, mi amor, dime una cosa, ¿y qué vas a hacer tú después que salgas del trabajo el viernes? Él está investigando la agenda. No, lo que quiere es salir con ella. Correcto. Pero no lo dice directamente. Correcto. Cuando uno entiende que el lenguaje es metafórico, ya no se toma literalmente lo que le están diciendo y es capaz de manejar, hurgar un poco más y, si es posible, ser más comprensivo. Lo primero entonces es elegir la paz. Tienes que elegir vivir en armonía, en alegría, para poder funcionar. Si no lo eliges, te enganchas con cualquier situación que venga de afuera. Y como dice un curso de milagros, la paz comienza cuando dejamos de querer tener la razón. Absolutamente. Y aquí hay una víctima, aquí en la señora Mariela, con todo respeto, y no estoy hablando nada mal suyo, sino sencillamente es que nosotros vamos adquiriendo roles, y el rol que usted manifiesta aquí es que usted es una víctima en medio de un campo minado. Y resulta ser que yo le invito a que deje de ser una víctima para que comience también a ser partícipe de poner límites. Espérate un momentico, aquí en la mesa no, en la mesa estamos todos, si ustedes se quieren se van para afuera, X, usted sabrá cómo maneja a su familia. O no engancharse y no discutir ella. Correcto. Hay una frase de Molière que decía, una respuesta apacible puede apagar el más encendido furor. Seguro. Para pelear hacen falta dos. Si tú decides no pelear, ¿tú te imaginas al otro peleando solo todo el día? Por supuesto, no tiene sentido. De manera que si tú no complementas el juego, él tiende a desvanecerse. Claro. Pero hay que elegir la paz y el otro elemento es que hay que aprender a controlarse porque ya uno está condicionado a reaccionar. Claro. Hay que aprender a respirar, relajarse. Y detenerse. Hay que Esa aprender a detención detenerse, de un estoy de acuerdo. segundo, 2 segundos, es fundamental porque es la que te pone en centro de nuevo. Absolutamente, yo creo que ese es un punto clave. Ahora, ¿hay que entrenarse para eso? Sí, porque uno no puede alcanzar la maestría en aquello que no practica. Seguro. Y ya que tú hablabas de los 4 acuerdos, voy a mencionar el quinto, que es el trabajo de la simbolización, es uno de los elementos claves de esa parte, que es que uno asocia negativamente las palabras. Una mirada basta para que alguien reaccione. Una palabra basta para que alguien reaccione. Seguro. Y en la pareja, por ejemplo, él sabe qué decirle a su pareja para detonarla. Claro. Y ella sabe qué decirle para sacar a su pareja de control. Una madre y un hijo, son Eso perfectos, es, por ejemplo. son perfectos. Y eso es un simple juego de manipulación y poder que en el fondo lleva un contenido. Dóblate tú y sigue mi voluntad. Claro, porque siguiendo mi voluntad me haces cómodo el camino. Además que estamos un poco educados en una cultura para hacerle cómodo el camino a otro. A ella quisiera que todos le hicieran cómodo el camino a ella y resulta que aquí están cada uno defendiendo una parte donde está diciendo vente a mi lado. Correcto, es una lucha de poder. Correcto. Y alguien tiene que ceder en el buen sentido y decir me salgo del juego. Sí. Entonces peleen. ¿Qué va a ocurrir? El efecto contagio. Los demás también van dejando de pelear. Por supuesto, porque se acaba una cosa que se llama la dinámica. Haremos un programa acerca de las dinámicas y las dinámicas son esas. En la medida en que yo sé que tú me das atención cuando yo hablo de este tema, evidentemente este tema va a salir cada vez que no me sienta atendido. Sí, yo creo que ahí se puede como cerrar el círculo. En principio es un tema de percepción. Es decir, en términos de creencias, valores, interpretaciones y expectativas, uno quiere que el mundo se comporte de cierta manera. Alguien decía que la infelicidad no es más que lo que ocurre cuando tu sueño se estrella con la realidad. Claro. Si yo espero 10 y obtengo 5, creo que la vida me debe 5. En realidad, eso no es cierto. Sí, señor. Qué bueno, Reni, qué bueno. Tú siempre ahí dando. Voy a repetir las coordenadas de Reni. @Dr. Reni con doble N e Y al final y www.laexcelencia.com. Por mi parte, gracias. De verdad, siempre es un placer enorme escucharte y conversar contigo.